Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el Padre Jesús Montero Tirado, muy conocidos por todos y que en febrero próximo cumple 50 años en el Paraguay. Con el Padre Montero Tirado vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar del Papa Francisco y su postura con respecto al conflicto en Venezuela. Vamos a hablar también acerca de la inauguración de las Olimpiadas París 2024. ¿Quién está detrás de estos ataques a la Iglesia Católica promoviendo esta decadencia moral? También vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche con respecto a los desafíos del presidente Santiago Peña en materia de educación. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el Padre Jesús Montero Tirado aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación, se llama Taxit. Con Taxit podés presentar y pagar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal a través de tu celular de manera rápida, fácil y 100% digital. Pero con Taxit no solamente podés pagar tus impuestos y conocer el estado de los mismos, también podés llevar un registro de todos tus ingresos, de todos tus egresos. Además, Taxit cuenta con un equipo de analistas para responder tus consultas. Baja la aplicación de Taxit o ingresa al sitio web www.taxit.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Luego de un minuto, conversamos con el Padre Jesús Montero Tirado, aquí en Líderes. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del Padre Jesús Montero Tirado. Padre, buenas noches. Qué lindo contar aquí con su presencia. Cuánto le agradezco que haya aceptado mi invitación para que podamos conversar esta noche aquí en el programa. Bueno, yo puedo decir lo mismo. Muchas gracias por invitarme, porque es un honor para mí compartir un programa tan conocido y tan estimado como el suyo, Gracias, programa padre. Líderes. Sí. Le agradezco. Padre, quiero empezar
esta conversación preguntándole su opinión. ¿Usted llegó a ver la inauguración de las Olimpiadas y esa sátira burlona que se hizo sobre la última cena de Jesús? ¿Llegó a ver? No la vi en el momento que se estaba retransmitiendo, sino que después compañeros y amigos me han pasado las imágenes y bueno, aunque no veo con precisión, pero me han descrito suficientemente como para comprender. Ok. ¿Y cuáles son sus reflexiones luego de esa sátira burlona? Yo no sé, no conozco la Constitución francesa, pero me imagino que una agresión así, gratuita, es decir, sin fundamento ninguno, ni teniendo nada que ver con lo que se trataba la inauguración de la Olimpiada de Deportes, me parece una ofensa a millones y millones de personas de todo el mundo, como somos los cristianos, 2.400 millones exactamente. Una ofensa sin sentido ninguno y socialmente una barbaridad. Ok. ¿Y quién está detrás de esa ofensa? ¿Quiénes atacan deliberadamente a la Iglesia Católica? Bueno, en este momento es conocido que hay grupos de mucho poder internacional, grupos políticos y grupos económicos, a los que le molesta la Iglesia Católica con sus principios, con sus valores, con sus propuestas, con su modo de entender la sociedad, las relaciones humanas, etcétera, la trascendencia, todo lo que representa la Iglesia Católica en el mundo y los cristianos en general. Ok. Padre, vivimos tiempos de relajamiento moral en términos de nuevas costumbres. Usted sabe, sociedades donde hoy está legalizado el aborto o el matrimonio igualitario, la identidad de género, nuevos modelos de familia con papá y papá, mamá y mamá, etcétera, etcétera. Si bien se ha pretendido y se pretende hasta hoy que en nuestra sociedad también incluyamos todas esas nuevas costumbres, entre comillas, hasta el momento hemos resistido los paraguayos por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia conservadora. ¿Cree usted que seguiremos resistiendo eso o en algún momento ya no podremos contra la fuerza que tienen los dólares y los euros para conseguir votos que aprueben legislaciones pro nuevas costumbres? Yo creo que nuestra sociedad es vulnerable. Vulnerable. Es vulnerable, muy vulnerable, yo voy a decir. Y es vulnerable porque a pesar de que en la tradición, es decir, desde su origen, la sociedad paraguaya está definida claramente, sobre todo por el catolicismo. O sea, fíjese que en el último censo se declaran católicos el 88,2%. Ok. Se declaran cristianos el 9,2%. Somos el 97,4% somos cristianos. Y a eso se añade un 1,4% que se declaran de otras religiones. Y el resto, de los 98,8%, el 1,2%... No creyentes. No creyentes, okay. Exactamente. Okay. Eso significa que nuestra sociedad mayoritariamente, prácticamente la mayoría, no solo absoluta, sino casi totalidad, Exacto. Somos cristianos. Pero a pesar de nuestra solidez en esa unión cristiana de la nación paraguaya, la formación de la gente no es tan sólida como para poder enfrentar cualquier tipo de presión ideológica, económica, social, política, etcétera, como está surgiendo. Porque esa presión de la que usted me estaba hablando, sí. Tiene un respaldo, es decir, no solo un respaldo, sino una iniciativa promovida por poderes políticos de máximo nivel. Está detrás la ONU, está detrás la OEA, está detrás la Unión Europea, está detrás las instituciones financieras más importantes internacionales,
que se declaran expresamente y explícitamente se declaran pro Agenda 2030 y por ideología de género, que está incluida en la Agenda 2030, especialmente en los objetivos 4 y 5. Quiero decir que el poder económico y el poder de marketing que consecuentemente manejan ellos y los recursos que tienen son muy poderosos ante un país sencillo, sólidamente convencido de sus ideas, pero esa solidez no la tienen argumentada, fundamentada suficientemente, ni tenemos pensamiento crítico desarrollado y como para que se pueda hacer frente a esa presión constante. Entonces su pregunta tiene mucho sentido. ¿Hasta cuándo va a aguantar Paraguay? De hecho, ya hay sectores de la sociedad que están vulnerados porque aceptan el soborno de dinero a cambio de apuntarse a la promoción de la ideología de género y de la Agenda 2030. Sectores de nuestra sociedad. Sectores de nuestra sociedad. Claramente, porque es conocido de todos, hay una serie de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, cuyos dirigentes y responsables están a favor de toda esta ideología de género y la Agenda 2030, claramente. Están financiados, sobornados. Claro. El mismo gobierno ha tenido la presión de la Unión Europea y aunque el país, a la ley que sustentaba esa donación de la Unión Europea vinculada a la ideología de género y a la Agenda 2030, puso su adenda, es decir, diciendo que había que respetar nuestra Constitución y demás. A pesar de eso, nuestro gobierno se inclina, es decir, se ha inclinado claramente, lo ha dicho Peña, a favor de aceptar el dinero que viene condicionado para esa campaña. ¿Entiendes? Claro, aceptar la continuidad de la colaboración y de la donación, Claro. pero la adenda aclara que el ODS 5, así como está, habla de igualdad de género, se aplicará según la Constitución, que habla de solo dos géneros, hombre y mujer, según la Constitución paraguaya. Así es, sí. En otras palabras, la adenda le pone un límite a lo Sí. que se entiende en el ODS 5 como igualdad de género, donde es una caja de Pandora. Claro. Lo que pasa es que la adenda no obliga a las personas privadas, como las ONGs, a someterse a eso y bueno, están obligadas a someterse a la Constitución. Pero desgraciadamente en el país la Constitución está muy vulnerada por mucha gente, todo el mundo corrupto, es decir, toda la sociedad que participa directamente en la corrupción, incluso en el Ministerio de Educación, que no está de acuerdo al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho en una serie de artículos fundamentales para la educación en la Constitución y en las leyes. Ok. Padre, ¿por qué instituciones como las Naciones Unidas o la Unión Europea están a favor de esta decadencia moral con el argumento de que el mundo debe ser más inclusivo? En realidad, el motivo que esas instituciones tienen no es que el mundo sea más inclusivo, sino que lo que quieren es reducir la población del mundo. Eso está clarísimo. Y esta es una estrategia que les está siendo útil, porque el emparejamiento gay, el emparejamiento lesbianas, los trans terminan siendo estériles, o sea que no. Y además, según las estadísticas de los países donde empezaron ya hace algún tiempo con esta dinámica, enferman más, tienen más depresiones, se suicidan más y mueren antes. Y baja la tasa de natalidad. Lógicamente. Así que esa De hecho, en Europa la tasa de natalidad está muy baja. Países que tradicionalmente han tenido otra postura. Yo soy español y de origen y bueno,
éramos 10 hermanos. Ahora la media estadística de la natalidad está a 1,2% por matrimonio. 1.2 hijos por matrimonio. Así es. Y en su casa eran 10 padres. Y en mi 10 casa hermanos. éramos 10 hermanos, sí. Correcto, correcto. Padre, le quiero pedir su opinión con respecto a la posición del Papa Francisco, posición, entre comillas, bastante tibia, con respecto a lo que acontece en Venezuela. ¿Cuáles son sus reflexiones? Bueno, yo personalmente conozco al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, como jesuita que era en Buenos Aires, y he tenido con él, no digo bastante, pero no pocas reuniones. Le conozco personalmente. Él es un hombre muy abierto, es decir, siempre le ha gustado ser de alguna manera libre, independiente y abierto a cualquier hipótesis, ¿verdad? Y especialmente muy sensible para la gente que sufre, para los pobres, para la gente de menos capacidad. Y era famoso entre nosotros y daba su testimonio. Por ejemplo, él nunca tomaba un taxi, él iba en ómnibus como cualquier ciudadano, iba a los barrios pobres constantemente a ayudar a la gente. Okay. O sea que él se caracteriza por esa sensibilidad. Eso lógicamente aplicado a nivel mundial desde su puesto de responsabilidad impresiona, y hay gente que no ve claro su definición, por eso le llaman zurdo, etcétera. Pero yo creo que sencillamente su deseo de vivir en la opción de Jesús en favor de los pobres a su manera y desde su responsabilidad. Claro. Ahora, cuando en un país existe el nivel de migración, casi 9 millones de personas huyendo de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Cuando en ese país existe una enorme cantidad de personas que están pasando por problemas de desnutrición, por problemas de sarna, porque no hay jabón para comprar, o dinero para comprar ni comida y ni jabón, no debería tener la Iglesia, la precursora del respeto a la dignidad de las personas, una posición más fuerte, rechazando todo tipo de gobiernos dictatoriales que pisotean la dignidad de las personas? Yo estoy de acuerdo con su inquietud, o sea que la Iglesia está llamada a ser luz en el mundo por Cristo, lo dijo. Vosotros sois la luz del mundo, a ser sal, que no pierda el sabor, porque si es insípida solo sirve para tirarla al suelo. O sea, Cristo en ese sentido fue muy radical en la exigencia de nuestro compromiso para instalar en el mundo el proyecto de Jesús, que es el reino de Dios. En ese sentido tenemos que trabajar mucho más enérgicamente, con más identificación clara de nuestras posiciones con respecto a las propuestas que Jesús tiene en el Evangelio. Ok. Padre, cuando yo estaba en la primaria, década del 70, en el colegio, el sacerdote, colegio católico, o los propios profesores nos decían: Dios existe, Él es nuestro Padre, y nunca abandona a quien en Él cree. Automáticamente en nuestra cabeza se activaba, la grabación de la verdad revelada. Dios existe, Él es nuestro Padre, y nunca abandona a quienes creen en Él. Verdad revelada. Hoy, bastantes décadas después, si el profesor le dice a los chicos de primaria, Dios existe, los chicos automáticamente ingresan al chat GPT y le dicen: según mi profesor, Dios existe, decime la verdad, ¿existe o no? Y esperan la respuesta del chat GPT.
¿Qué desafíos hoy tiene la educación? ¿Qué desafíos hoy tiene la Iglesia Católica en tiempos donde se relativiza la verdad y los conocimientos? O en tiempos en donde aquellas respuestas que antes encontrábamos a preguntas clave o preguntas existenciales, cuyas respuestas las encontrábamos en el pensamiento filosófico o en la religión, y hoy recurrimos a la ciencia o recurrimos al chat GPT para encontrar respuestas que se convierten hoy en la verdad revelada. ¿Cuáles son los desafíos de la Iglesia en estos tiempos y cuáles son los desafíos para la educación? Para mí está muy claro. Entre otras cosas, hay que diferenciar claramente lo que se pretende en la educación como formación integral, educación integral. Hay confusión con respecto en nuestro país concretamente sobre la educación. Yo creo que hay que profundizar, por ejemplo, la capacidad de pensar. Un ejemplo nomás. No hay pensamiento crítico. Por otra parte, los medios son persuasivos, los medios de comunicación, y convencen fácilmente y además juegan con la percepción subliminal de una manera u otra, o la verbal o la de imagen, y presentan como muy válido cosas que ciertamente no lo son, ¿entiendes? Y por eso consiguen el consumo, el seguimiento a ciertas ideologías, etcétera, ¿entiendes? Entonces, hoy más que nunca hace falta educar en la capacidad de pensar en general, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, el pensamiento sistémico, el pensamiento lateral, etcétera, ¿entiendes? Pero sobre todo el pensamiento crítico, porque hay que tener capacidad para discernir claramente la verdad de la mentira o la verdad de la hipocresía, etcétera, ¿entiendes? O sea, yo creo que la educación tiene que focalizarse en la realidad. Por otra parte, los medios tecnológicos que estamos usando, la computadora, el celular, etcétera, están configurando un nuevo tipo de ser humano, otra antropología. Y no es que yo lo imagine, que vengo trabajando sobre esto hace tiempo. En el 2011, los antropólogos han creado la rama nueva de la antropología tecnológica, es decir, que las tecnologías están configurando un modo de ser humano totalmente diferente. Pongo un ejemplo muy claro. El niño de hoy con el celular ve a miles de kilómetros, oye a miles de kilómetros, tiene una memoria en el disco duro de la computadora y tiene o puede preguntar a Siri o a cualquiera de los mecanismos que hay para preguntar ahora a la inteligencia artificial. Está extendiendo su memoria, está extendiendo su modo de comunicarse a distancia, en que el concepto de espacio, distancia, tiempo, presencia, ausencia, son totalmente diferentes a lo que nosotros hemos experimentado y vivido, porque ellos pueden estar presentes en sitios diferentes a miles de kilómetros. Eso configura un modo de ser humano en el cerebro totalmente diferente por la experiencia que están teniendo. ¿Mejor o peor? Distinta. El tiempo dirá si es mejor o peor. Yo creo que es mejor porque da recursos y posibilidades que antes no teníamos, pero depende de la educación y la formación que se le dé para que el uso que hagan de esto corresponda a principios fundamentales que le hagan bien como ser humano integral. Si no tiene esa formación, está usando, como usted antes decía, sí, consulta inmediatamente y le da más valor, le da más autoridad al Internet y a la inteligencia artificial que lo que se le debe dar, porque no nos consta que la inteligencia artificial tenga la verdad. Tenemos que tener pensamiento crítico para darnos cuenta. Como veníamos comentando por el camino, yo le pregunté a la inteligencia artificial cómo era Cristo, cómo era Jesús de Nazaret,
y me sale diciendo que era moreno porque es un hombre del desierto. Eso es falso. Palestina no es desierto. Tiene el mar de Tiberíades, tiene el río Jordán, ni Belén, ni Nazaret, ninguna de las poblaciones es desértica. Que haya alguna zona más desértica donde Jesús estuvo aproximadamente 40 días, bueno, está. Pero Palestina no es desierto. Si Jesús es moreno, no, eso es lo intrascendente, porque eso no tiene ninguna trascendencia para el compromiso nuestro de nuestra vida con Él. Ok. ¿Entiendes? Pero evidentemente hace falta pensamiento crítico y hace falta aceptar que estamos con una nueva antropología, un nuevo modo de ser el ser humano. Bien, padre, entonces, aclaremos algo. Si un medio de comunicación informa algo y lo da por válido o no, o lo da por no válido, y yo no quiero creer en lo que me dicen los medios de comunicación, quiero sopesarlo para después tener mi propia conclusión. Pensamiento crítico no es entonces entrar a la inteligencia artificial y preguntarle al ChatGPT si lo que me está diciendo ese señor en la televisión es cierto o no es cierto. Lo que me puede arrojar el ChatGPT puede ser igual de falso que lo que me está diciendo la televisión. Totalmente de ¿Qué acuerdo. es pensamiento crítico entonces, padre? La capacidad que tiene el ser humano de discernir y ponderar, valorar lo que se nos dice de acuerdo a la formación que yo tengo, a los principios que tengo, o a la búsqueda de eso con objetividad. Es decir, es capacidad de criticar, es decir, de hacer crisis con respecto a lo que se me dice y no tragarme todo. Lógicamente, existe un factor fundamental que es la confianza que merece quien me manda ese mensaje. Correcto. Si es mi padre, si es mi madre, si son profesores en quienes yo confío plenamente, lógicamente voy a aceptar más que a un desconocido o a una grabación que sabe Dios quién la cargó. ¿Qué necesita, padre, nuestro sistema educativo para que los chicos del mañana, los chicos del 2045 y que hoy en este momento tienen 0 años, ¿okay? Y que van a tener 20 años en el 2045, desarrollen esa capacidad de analizar y de evaluar la información que estoy recibiendo para poder procesarla y para poder concluir si le doy o no validez? Y la educación tiene que ser educación y formación, no enseñanza. La enseñanza no basta, la enseñanza es una estrategia de la educación, pero no es educación, explíqueme ni es entonces. formación. Enseñar no es lo mismo que educar. No es lo mismo de ninguna manera, de ninguna manera. Enseñar es transferir conocimientos. Y el que yo tenga conocimiento no quiere decir que tenga capacidades, tengo conocimiento. Ok, perfecto. Si usted me enseña a mí, que soy un chico de primaria, que el Paraguay se independiza el 14 y 15 de mayo de 1811, me está transfiriendo conocimiento, eso sería, usted me está enseñando historia. Exactamente. ¿Qué sería que usted me eduque? Desarrollar la integridad total de la persona, es decir, ayudarle a que desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, empezando por las capacidades biológicas corporales, después las psicológicas, después las sociales y en cuarto lugar las espirituales, porque el ser humano, según la antropología integral, tiene 4 dimensiones fundamentales que lo hacen humano: la biológica corporal, la psicológica, la social y la espiritual. Sobre todo la espiritual, que es la que nos diferencia de los mamíferos, porque el perro tiene cuerpo y tiene biología, tiene psicología, recuerda, tiene emociones positivas cuando tú, su dueño, le mimas, etc. O sea, tiene psicología, tiene sociología, se asocia con la pareja, tiene sus cachorros, puede ser una manada, etc. Lo que no tiene de ninguna manera es la dimensión espiritual, que es la que nos hace exclusivamente humanos. Es lo propio del ser humano, la dimensión espiritual, que no es, como la gente piensa, la dimensión religiosa. Puede ser la espiritualidad religiosa, pero todos tenemos la espiritualidad natural. Bien, bien. Padre, en un
programa educativo de chicos de la educación inicial, que va desde el primer grado o desde el preescolar hasta el 9º grado. ¿Qué materias deberíamos incluir para fomentar el desarrollo integral del alumno en estas 4 dimensiones? Las biológicas, las psicológicas, las sociales y la espiritual. Bueno, es una gran pregunta. Más que materias, yo diría que son procesos. O sea, yo le puedo enseñar a pensar con un libro que me desarrolle cómo es el pensamiento crítico, etcétera, cómo es el pensamiento lateral, demás, los distintos modos de pensar. Pero puedo hacerlo también sin esos libros. Por ejemplo, si yo al niño le planteo constantemente preguntas a lo que él me dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso que me estás diciendo? Le estoy obligando a pensar y analizar al mismo tiempo y comparar lo que él ha dicho y lo que a él se le ocurre con otras alternativas. Es decir, se puede enseñar a pensar en la educación familiar sin libros de texto, sin materias, diríamos, ¿verdad? Como usted me preguntaba, se puede y se debe además hacer, ¿entiende? O sea que enseñar a pensar, por supuesto, si tengo un libro que me ayuda, excelente, pero yo puedo enseñar a pensar sin libro, pensando y haciéndole ver con el que dialogo, Cierto. que tengo argumentos, porque yo sé por qué estoy diciendo esto y para qué lo estoy diciendo, y tengo solidez en mis afirmaciones porque las he confirmado con mi experiencia, etcétera, ¿entiendes? O sea que puedo añadir materias, evidentemente, la psicología del pensamiento, la psicología de la inteligencia, las múltiples inteligencias, etcétera, todo eso. Pero puedo hacerlo también sin eso en la educación familiar. Correcto. Me hace acordar usted, padre, cuando me habla de una amiga que tengo y que enseña en preescolar. Ella tuvo problemas con unos padres que plantearon una queja con respecto a su método de estudio. Porque los reunió a sus chicos. Imagínense qué edad tienen los chicos que están en preescolar. 5 años tienen, 6 años tienen los chicos que están en preescolar. Sí. Y ella los sentó a todos en el piso y les dijo, quiero que ustedes opinen sobre algunas preguntas que yo les voy a hacer. Y la primera pregunta fue, ¿por qué se muere la gente? Y uno levantaba la mano y decía, porque Dios ya te llama. Otro levantó la mano y dijo, porque se enfermó. Otro levantó la mano y dijo, porque chocó con su auto. Y después los padres le dijeron a la profesora que estaba tocando temas que a los chicos les daba miedo. Me contó mi amiga que la idea era que los chicos comiencen a reflexionar Claro. sobre preguntas que tienen que ver con la vida tal cual ella es. Claro. Me encantó su metodología, pero creo que después desistió un poco de cierto tipo de preguntas. Padre, permítame, le quiero preguntar. Usted escribió en su artículo, que escribe en el diario Última Hora, que cuando asumió el presidente Santiago Peña, lo esperaba a él una agenda con muchos desafíos. Pero según usted, el desafío más importante y prioritario es el desafío de la educación. Decía usted en su artículo, más que nunca. Hoy la educación es prioridad porque si no invertimos en educación, se nos viene un incremento de la pobreza. ¿Confía en el gobierno del señor Santiago Peña? Bueno, yo me gusta ser optimista y mientras no me evidencie el fracaso, tengo que creer que tiene capacidad para hacerlo. Mi capacidad crítica, aunque yo no soy político, me hace ver que no todo lo que está haciendo es lo mejor de acuerdo a mi manera de pensar. Es decir, que no lo veo un político indiscutible. No lo veo así. Hay muchos aspectos de su manera de trabajar del gobierno. Por ejemplo, la corrupción que existe es impresionante. Yo creo que ha crecido extraordinariamente. Y la impunidad es extraordinaria, por no decir total.
Aquí no pasa nada. Aquí a las víctimas, es decir, a los pobres, a los que tienen pocos recursos, al que roba una gallina, a lo mejor se le lleva a la comisaría un día o dos encerrado, pero a los que roban millones de dólares, eso no pasa nada, absolutamente nada. Entonces, la impunidad que tenemos en este momento en el país me quita confianza en el objetivo de buscar el bien común que le corresponde al gobierno y por supuesto, al presidente que dirige el gobierno. ¿Entiende? No se busca el bien común, eso está claro. Hay mucha pobreza y está creciendo la pobreza y va a seguir creciendo porque con todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos, la brecha se está haciendo cada vez más mayor. No tienen acceso a las computadoras, a las tecnologías, a la información, a la formación, etcétera. Y son excluidos. Claro. Entonces, la brecha es cada vez mayor, los pobres son cada vez más pobres y la gente que tiene recursos cada vez tiene más recursos. Padre, ¿y lo conoce al ministro Luis Ramírez, al ministro de Educación? Sí, claro, mucho. ¿Y cuál es su opinión o su expectativa? Bueno, yo tenía muchas expectativas, pero en este momento estoy a la expectativa, es decir, no veo claro cómo se está manejando la educación. Pongo un ejemplo concreto por el que no veo claro. Okay. La educación actual vigente, el sistema educativo y los procesos educativos vulneran, no cumplen por lo menos 13 artículos de la Constitución. Te puedo decir algún concreto. El 73 dice la educación es permanente e integral. No es ni integral ni permanente. Se ponen los fines en el mismo artículo. Fin, entre otros, la cooperación. No existe nada en los diseños curriculares para desarrollar la capacidad de cooperación. Y la cooperación es fundamental para la existencia. Sin cooperación no hay matrimonio, no hay familia, no hay empresa, no hay política, no hay nada. Todo es cooperación, nadie es autónomo. Todos necesitamos la cooperación de los demás. Y bueno, si eso no se desarrolla en los niños, la capacidad de cooperación, ¿a dónde vamos? Es decir, tengo mis dudas de que se esté trabajando. No mis dudas, mi certeza de que no se está trabajando. Ha pasado un año y yo no conozco el plan que hay para reformar rápidamente la educación. Estamos clasificados los penúltimos a nivel mundial y resulta que hundidos en el pozo no veo yo cambios fundamentales, ni mucho menos. La primera iniciativa que ha tomado el ministro me pareció acertada, es quitar el hambre a los chicos, en fin, darles de comer, el hambre cero. Pero hoy vienen los periódicos claramente que los indígenas han recibido comida que es basura. Ellos se la han tirado porque no se podía dar a comer a los niños. Y que en el Chaco hay un maestro que es director de la escuela, porque es el único que está en la escuela, y ha venido a protestar acá porque la comida que ha recibido no tiene de ninguna manera calidad para hacer comida. Bueno, o hay cambios radicales en el ministerio, o esto realmente no va a cumplir la misión que se esperaba. Correcto. Me quedo con eso que acaba de decir, le quiero consultar. Dijo, en un ranking mundial de educación somos los penúltimos peores, solo hay uno peor que nosotros. ¿Qué es ese ranking, padre? ¿Es PISA? PISA es un organismo europeo que mide el nivel de aprendizaje y de educación de las instituciones educativas. Aquí vino en el año 17 y hizo la investigación y ningún chico de 15 años, es decir, al acabar escolar básica, ninguno de la educación nacional, de las escuelas y colegios que dependen del Estado directamente, ninguno tenía lectura comprensiva. Okay. Más claro, es decir, con ese nivel es imposible. Las universidades se Ningún quejan. chico de 15 años de Paraguay entiende lo que lee. No entiende lo que lee. Terminan la educación escolar básica y no entienden lo que leen. Así es. Esto fue en el 17, teóricamente estaríamos mejor.
las universidades se siguen quejando de que los chicos llegan a la universidad sin entender lo que leen. Qué increíble esto, padre. Usted sabe que hace algunas semanas atrás recibimos desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de expectativas de crecimiento económico, la noticia de que Paraguay fue certificado como país con grado de inversión, lo cual es un sello que genera confianza en inversores de todas partes del mundo para traer sus inversiones al país. Qué curioso, padre, que por un lado nuestras características de economía o macroeconomía ordenada generen confianza en los inversores y que al mismo tiempo esos inversores encuentren en el país a gente que no entiende lo que leen y que en teoría es la mano de obra que tienen que contratar. Decía el ex senador Gonzalo Quintana, ex senador del PLR, decía que nuestro sistema educativo es una máquina que arroja inempleables, los inempleables. Y eso se agrava porque actualmente la robótica, la cibernética, en fin, las nuevas tecnologías suplen la mano de obra. Es decir, ya el desempleo es la constante creciente a nivel mundial, incluido el primer mundo. Es decir, España está ahora con cifras que nunca ha tenido de desempleo, millones de personas, ¿verdad? Digo España porque la conozco más, lógicamente, por mi familia, pero igual pasa en Europa. Es decir, el desempleo es la constante. Y bueno, capacitarse ahora para producir no es mano de obra lo que se necesita cerebro de obra, porque las tecnologías están supliendo la mano de obra perfectamente. Ya no necesitamos mano de obra, no, ahora necesitamos de ninguna cerebro manera. De obra. Exactamente. Padre, el sistema educativo, como todo sistema, tiene un conjunto de componentes interrelacionados. Estructura, tecnología, plan curricular, alumnos, maestros. ¿Cuáles son los componentes en estado más grave? ¿Cuáles son los componentes del sistema educativo más delicados y por lo tanto prioritarios a la hora de definir políticas públicas? Para mí hay uno que efectivamente me atrapa, me atrae y que no está realizado a pesar de que es mandato o disposición del artículo 76 de la Constitución y de 6 artículos de la Ley General de Educación, el artículo 7, el 11, el 12, el 19, 20 y 22, que es la creación de las comunidades educativas. Existen los miembros que deberían pertenecer a la comunidad educativa, pero no existe la institución comunidad educativa que está perfectamente definida en el inciso I del artículo 11 de la Ley General de Educación. La comunidad educativa está configurada por los alumnos, sus profesores, los padres o tutores, los directivos, los exalumnos y los administradores. Eso no existe. Esa institución creada, de acuerdo a lo que define el artículo 11, no está creada. Bien. ¿Y por qué no está creada? Porque lógicamente, si cada institución tiene la comunidad educativa organizada con sus propios estatutos, sus propios representantes, y todas las comunidades educativas de todas las escuelas y colegios se unen en asociación, eso es un poder social, cultural, económico, democrático, extraordinario. Y el gobierno no quiere esa competencia. De hecho, desde el año 92, que aparece en la Constitución de la Comunidad Educativa, y el año 98, que aparece en la Ley General de Educación, donde se definen sus atribuciones y sus responsabilidades, no se ha hecho la comunidad educativa y sigue sin hacerse. Por más que hemos protestado, dicho, desde el CONEC hasta el año 17, yo estuve ahí, mientras existió el CONEC de Educación y Cultura, ahora es el de Educación y Ciencia. Bueno, no existe la comunidad educativa. Esa es una institución profundamente democrática, participativa, en que están integrados los niños desde pequeños
con los padres, con los profesores, todos ellos. Una microsociedad institucional que enseña a convivir, a dialogar, etc. Es una escuela en la experiencia activa, con pedagogía activa, que no se quiere realizar. Y que hace que los alumnos se sientan corresponsables, claro, de su educación. Claro, y en colaboración, en diálogo con los padres, con los profesores, con los directivos, con los exalumnos, etc. Es decir, es una democracia perfecta y eso no se crea. Y bueno, y para mí es una escuela fundamental y un derecho, una responsabilidad que tienen todos sus componentes que no están integrados. Ok. Padre, explíqueme qué importancia tiene en este sistema educativo que acabamos de describirlo como un conjunto de subsistemas que interactúan, la educación familiar. ¿Cuál es el estado hoy de ese componente del sistema educativo? Bueno, lamentablemente es muy pobre. Muy pobre. Sí, muy pobre. La educación familiar es muy pobre. Es sólida en lo que se hace, pero falta mucho por hacer. ¿Podría aportar poco entonces a esa comunidad educativa la participación de los integrantes de esa comunidad, los padres y los alumnos, a partir de una educación escolar pobre que tal vez no sea suficientemente sensible para valorar la calidad de la educación que están recibiendo? Claro, si la educación familiar fuera sólida y actualizada, porque hoy se requiere otro tipo de educación que el que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, obviamente, porque la circunstancia, el contexto ha cambiado radicalmente, ¿entiendes? Cuando nosotros éramos niños, entrábamos, lo decían los maestros así, como tabla rasa, es decir, el cerebro virgen, sin tocar prácticamente nada que la experiencia del hogar. Hoy, un niño llega a la escuela con 1000 horas de televisión. 1000 horas de televisión, por no decir cuántas horas de celular, que no lo sé, pero son muchas más, obviamente, ¿entiendes? Entonces, la presencia del niño con la carga que lleva requiere otro tipo de educación. La educación familiar es fundamental porque el niño desde muy pequeñito está recibiendo cantidad de información que él no tiene capacidad suficiente para discernir, evaluar, en fin, pensamiento crítico, no tiene edad para tenerlo y la familia tiene que orientarle, animarle, desarrollar sus capacidades constantemente. Padre, le hago una consulta y respóndame luego de la pausa, porque aquí me está diciendo el director que vamos a una pausa. Deme su respuesta luego de la pausa. El sentido de la vida es... ¿Cuál es el sentido de la vida? Padre, respóndame luego de la pausa. Yeah. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB todos los días tienen más beneficios, más descuentos y más experiencia. Solicita tu tarjeta de crédito del Banco GNB en cualquiera de las sucursales o llamando al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el Padre Jesús Montero Tirado. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso
Láser Imports. Ya estamos de regreso con el Padre Jesús Montero Tirado. Padre, ¿cuál es el sentido de la vida? Obviamente, para cada persona la vida tiene un sentido. Justamente lo profundo del ser humano es la capacidad que tiene por la dimensión espiritual de encontrar el sentido de las cosas. Eso es la espiritualidad. Uno de los productos de la espiritualidad es encontrar el sentido de toda realidad, de mí mismo y de cuanto existe en mi entorno o puede existir en el cosmos. Cada persona, por su personalidad, encuentra un sentido a la vida. Es decir, orienta toda su vida hacia un objetivo. Okay. Eso es encontrar el sentido. Es decir, yo sé a dónde voy, yo sé por qué vivo, yo sé para qué vivo y cuál es mi ideal y para el que estoy trabajando, luchando, etc. Hay personas que pierden el sentido de la vida y se entretienen con mil actividades, mil cosas y hacen lo inmediato, están en la inmediatez de la realidad. Perfecto. Y no ven el horizonte que todos tenemos. Lo trascendente. Claro, en este sentido, la educación católica, la educación cristiana, tiene una antropología de una riqueza extraordinaria que no da la antropología inmanente, la de aquí, de solo de Texas abajo. Cierto. Estoy de acuerdo, Padre. Padre, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Bueno, es una pregunta. Mi nombre está claro, pero yo soy un apasionado de Cristo. Es el sentido de mi vida, Cristo. Te lo digo sinceramente y humildemente porque ni soy digno, ni llego a lo que sueño poder llegar. Un indicador es que llevo años trabajando para un libro que publicaré, espero que sea pronto, sobre cómo ama Jesús. Porque Jesús nos dijo al final, 2 veces en la última cena, este es mi único mandamiento, que amen como yo les amo. Y mi pregunta es, ¿cómo ama Jesús? Bueno, yo he encontrado varios modos de amar de Jesús y 36 características del amor de Jesús. Le aplico la fenomenología y estoy sacando algo que a mí mismo me emociona. Por supuesto, yo no llego a amar como ni remotamente, pero aspiro y quiero conocer para gozar el amor que Él me tiene y para darle plenitud de sentido a mi vida. Correcto. Padre Jesús Montero Tirado, un apasionado de Jesús. Un placenterazo, Padre. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Lamentablemente en la televisión los tiempos son breves, porque me hubiese encantado seguir conversando con usted. Nuevamente, gracias, Padre, por acompañarnos aquí en Líderes. Gracias a usted, Federico, y le deseo que siga trabajando como lo hace porque es un gran entrevistador. Gracias, compromete al entrevistado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.